personas con discapacidad, que es un derecho también contemplado en la Convención, en la ley y en otras normativas. Les voy a pasar, probablemente cuando vuelva de la clase de mi hijo, voy a pasarle todos los documentos, ¿no? Los análisis que hemos hecho de este dictamen, algunas infografías que se han realizado, se las voy a pasar por el chat ahora que vuelva, y nos ayudaría muchísimo, ¿no? Que puedan compartir igual en sus redes, a modo, ¿no? de esta campaña que finalmente lo que busca es hacer llegar la voz de las organizaciones y personas con discapacidad que se están movilizando en contra de esta propuesta, ¿no? Y bueno, le doy la palabra ya a Bárbara, que también ha estado dentro del proceso apoyando muchísimo y conoce muy bien de cerca el tema. Muchas gracias. Gracias, Maribero. Buenos días nuevamente a todos, todas, todes. ¿Me escuchan bien, verdad? Porque estoy un poco fónica. He estado en reunión paralela, justo esta y otra que ya acabó, gracias a Dios, porque justamente, como dijo Maribero, nosotros como organizaciones de y para personas con discapacidad, no vamos a permitir que el Congreso actual derogue nuestra ley general de la persona con discapacidad, que nos ha luchado bastante, ¿no? Y que esto no ha sido una iniciativa del Congreso, eso ha sido una iniciativa de la sociedad civil que llegó con 80.000 firmas y se presentó como proyecto de ley. Pese a que en ese gobierno, Ollanta Humala lo observó, había bastantes congresistas con discapacidad y sin discapacidad que todos se sumaron, diferentes bancadas partidarias, y sacaron adelante este proyecto que ahora es nuestra ley. Pero bien, ya Maribero habló de un tema, yo me voy a enfocar netamente en una de las necesidades que ustedes como futuros congresistas, Dios mediante, lleguen, puedan trabajar siempre, no solamente un momento, sino siempre con la sociedad civil, ¿no? Hay un lema que me gusta compartir siempre, tanto en mis charlas, conferencias: nada para nosotros sin nosotros, que es un lema del movimiento mundial de la discapacidad y que consiste básicamente que si ustedes quieren hacer algo que piensen que es correcto y que va a apoyar, primero pregúntenle a los beneficiarios, a los usuarios, a los protagonistas, que son en este caso las personas con discapacidad. Bien, en el 2018, como hice una antesala, se presentó un proyecto de ley 3370, que ya Lía ya lo tiene ya en la carpeta y lo va a compartir, sobre la autonomía personal a través del servicio de asistencia personal para las personas con discapacidad. ¿Qué es esto? ¿O para qué es? Primero, que reconoce que de acuerdo al artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, la persona con discapacidad tiene el derecho a ser incluido en la comunidad y a llevar una vida independiente. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Con el servicio de asistencia personal. ¿Y qué es la asistencia personal? Es el servicio que brinda hombre o mujer a una persona con discapacidad para apoyarlo en las actividades de la vida diaria, entendiéndose estas como aquellas actividades, aseo personal, acompañamiento, actividades domésticas, actividades dentro y fuera del hogar, de recreación, entre otras. Es decir, todo lo que yo como persona, como ustedes me ven acá, piensen David en la silla de rueda, pero para que yo esté sentada en esta silla de rueda, yo he tenido que pasar por, primero, que me levanten de la cama, ayudarme a ir al servicio higiénico, a bañarme, a cambiarme, a maquillarme, a tomar mi desayuno y estar lista para la reunión, ¿no es cierto? Ok, eso es todo el antesala o el previo que todos ustedes hacen por sí mismos, pero nosotros como personas con discapacidad no podemos hacerlo. Entonces, este proyecto trata de esto, pero también actualmente hemos dado un aporte a la Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo, ¿no? Y que gracias a Dios ya lo aceptaron, porque obviamente tiene que haber un presupuesto, separándolo del marco legal, ¿no? Lo legislativo. Nuestro Congreso, a comparación de otros congresos de países, no tiene capacidad de gasto. En cambio, otros países sí, pero el nuestro no.
pero tiene que darse esto también, muy aparte de una ley, tiene que haber presupuesto para que se les pueda dar a las personas con discapacidad para que puedan pagar a sus asistentes. O, en todo caso, que sea un programa social, ¿no? La idea es que la persona con discapacidad tiene que llevar una calidad de vida y autónoma, porque los padres de familia, y lo digo en mi experiencia, mi madre toda la vida ha sido, como se dice, padre, madre, asistenta, ¿me entienden, no? Entonces llega un momento en que el adulto mayor ya no te va a ayudar, pues, ya tiene que tener calidad de vida el adulto mayor. Entonces, obviamente, esta situación mayormente es el 80% de la, o 70-80% de la población con discapacidad, entendiendo que la data somos 10.4 a nivel nacional, 3,5 millones. Entonces, no es que somos un poquito, no es que no somos nada, no, somos una gran representación. Y si sumamos el entorno familiar, serían 4, ¿no? 4 por 4, 16 millones. Ahí, 16 millones. Porque ellos son nuestras redes de apoyo. Entonces, esto es sumamente importante que ustedes lo tengan bien en mente, porque no es que es un enfermero, ¿ah? Un asistente personal no es un enfermero. Un asistente personal son brazos, piernas y ojos. No queremos a alguien que nos diga lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí, nos puede ayudar a tomar nuestra medicina, etcétera, etcétera. Ya los servicios de rehabilitación, terapia, esa es otra cosa. Eso ya lo ve el sector salud, ¿no? Entonces, para terminar, todo este tema también ha agudizado la pandemia, por supuesto, porque no todos trabajamos. Acá mi compañera Natalie es profesional también. Ella es periodista, yo soy administradora de empresas. Pero, ¿qué pasa? Tenemos tantas capacidades, pero no tenemos un trabajo estable, ¿verdad? A veces nos contratan como consultora, como asesor en algo específico, pero eso no es algo estable. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a vivir? ¿Cómo vamos a llevar una calidad de vida? Bien. Otro tema, la accesibilidad. La accesibilidad no solo es rampas, transporte, es información, TICs, tecnologías, todo tiene que ser en formato accesible. Y eso es un derecho. Y esto no se está llevando. Y si no tenemos un transporte adecuado, ¿cómo vamos a ir al hospital? ¿Cómo vamos a ir a estudiar? ¿Cómo vamos a ir a trabajar? ¿No? Sacaron el subsidio, el pase libre, correcto, es una ayuda, perfecto. Pero pregunto, ¿podemos ir a todos los lugares? ¿Hay corredores accesibles? Nada. Entonces tiene que haber una fiscalización. No podemos seguir así, ¿no? Ya estamos cansados que seamos invisibilizados. Muchísimas gracias. Gracias, Bárbara. Natalie. Bueno, muchas gracias por el espacio, por el tiempo. Bueno, Maribero y Bárbara ya han comentado bastante nuestras preocupaciones, ¿no? Yo solo voy a resaltar brevemente dos cosas. Una de las agendas de ocurrir estamos haciendo. Natalie, se te entrecorta. Sí, Natalie, no te logramos escuchar. ¿Se me escucha? ¿Escucha? Sí, Natalie, ahora te escuchamos. ¿Se me escucha? Natalie, no logramos escucharte. Hemos perdido la conexión. Bueno, mientras que esperamos a Natalie, quizá puedo apoyarla. Natalie es Perdón, ¿se me escucha ahora? Sí, Ahora Natalie, sí, ahora sí se te escucha. Ya, ok. Bueno, estaba diciendo, creo que mi internet está un poco mal. Los problemas que tenemos, y voy a resaltar solo dos, que es lo del predictamen, que es una de las
más grandes preocupaciones ahora, por lo que ya comentaba Maribero, ¿no? La ley actual que tenemos de discapacidad es una ley que está basada en nuestra convención y obviamente tiene el enfoque de discapacidad y está en proceso de implementación, ¿no? En realidad muchos congresistas y asesores han calificado hasta de necedad el hecho de que queremos que se mantenga nuestra ley actual. En realidad no es cuestión de capricho ni necedad, es una situación real, ¿no? Está actualmente nuestra ley en proceso de implementación y no sería adecuado ni coherente ni pertinente modificar nuestra ley actual y mucho menos con esta serie de atropellos que se están cometiendo por burlar el derecho a la consulta, que es un derecho que está establecido en nuestra ley y en la Convención. Entonces no se está consultando de manera adecuada a la población con discapacidad, no se está haciendo el más mínimo esfuerzo por más que se pinte que sí, ¿no? Nosotros estamos todavía con una campaña para la no derogatoria de la ley actual, que ya simplemente se detendría el proceso de implementación, además de las cuestiones logísticas que esto implicaría, estaría también el tema del reglamento, ¿no? Porque obviamente toda ley requiere y necesita un reglamento para su cumplimiento. Entonces, por la ley anterior hemos esperado 14 meses para un reglamento en un contexto diferente, más amigable que este, ¿no? Entonces, ese es el primer tema. Y el otro que quería resaltar también, que ya se comentó igual, es el contexto actual en el que nos encontramos y de qué manera nos ha afectado y nos sigue afectando, ¿no? No todos tenemos la suerte ni la fortuna de poder contar con un empleo, mucho menos estable, por los estudios que tengamos o las habilidades que tengamos. Y obviamente en este tiempo se han dado una serie de despidos injustificados y mucha gente que trabaja de manera independiente, pues obviamente no tiene esos por todo que se está viviendo, ¿no? Entonces, ¿no? Porque además enfrenta a la población con discapacidad, obviamente el tema de nuestra ley que Estado se siguen que es visibilizada. Personas con discapacidad. Creo que hemos perdido la conexión nuevamente de Natalie. Natalie, si no esperamos un tiempo que logre estabilizarse y nos puedas comentar las reflexiones finales. A ver, Leila, ¿estás por ahí? Sí, Lía, dime. Para que puedas presentar junto con Yana parte de la problemática de las agendas de las personas LGBTQ. A ver, un ratito. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Leila Huerta, como lo dije hace un momento. Estamos aquí en representación de la población LGBTQ, en específico de las personas trans, y creo que hay varios proyectos de ley entrampados aún y que no son debatidos siquiera. El día de ayer ha sido una muestra clara de cómo estos sectores sin ningún tipo de sustento tratan de, o tienen como consigna simplemente no tener ninguna política relacionada con la población LGBTQ, ¿no? Entonces, sin ninguna razón,
lanzan mentiras y crean todo este caos, ¿no? Y muy peligroso también, y espero que también ustedes puedan ser conscientes de ello, que nuestras vidas son puestas en peligro, ¿no? Y lo pueden ver en todos los comentarios que se desatan a raíz de estas declaraciones y publicaciones que hacen estas páginas. Entonces, creo que evidenciar que existe discriminación, que existe violencia y que existe un trato diferenciado hacia nosotras creo que es poco, ya no tiene ni siquiera sustento, ¿no? Yo creo que en este momento, más allá de avanzar en función de agendas, es en función de la seguridad de la población del LGBTQ, ¿no? Porque corremos peligro con este tipo de cosas. Entonces necesitamos definitivamente, necesitamos congresistas que lo que hagan sea ponerse los pantalones y hablar de temas que realmente urgen para el ordenamiento de la sociedad, ¿no? Y que realmente podamos avanzar como población, en general toda la población peruana, pero con igualdad de derechos o con equidad de derechos, ¿no? Porque si es bien cierto, muchos colocan y dicen, pero tú naces peruana y tienes todos los derechos, pero no vemos a ninguna mujer trans ni en el colegio, o una persona trans en el colegio, ni en la universidad, ni en espacios laborales entre nosotros. Entonces, eso es una muestra de por qué, o es una muestra de que no hay, de que en realidad no existe una equidad, ¿no? Que somos una población que, si bien es cierto, somos peruanas, no gozamos de todos los derechos. Para empezar, el derecho a la identidad. Quien les habla es una mujer trans de 42 años, bachiller en agronomía, que nunca me pude desarrollar profesionalmente por ello. Acabé de estudiar, después de acabar de estudiar fue que hice mi transición, porque quizás si lo hubiese hecho antes no siquiera hubiese tenido el acceso a la educación. Entonces, eso es algo pendiente en un grupo poblacional altamente productivo en el país. Se habla muchas veces del costo que implica poder tener políticas a favor nuestra, pero no se considera los impuestos y el dinero que nosotras mismas generamos al Estado, que tiene que retribuirse de alguna manera y no la recibimos. Y la otra, perdón, me entró una llamada, y la otra es de que tampoco se conoce la cantidad de población que somos. Entonces, en realidad, el tesoro público que pueda ir destinado a población trans es definitivamente pues ínfimo, ¿no? Como ayer lo puse en un ejemplo de Twitter, que quizás ponían como ejemplo el tema de la resignación sexual, les decía de que quizás el presupuesto que se destine para ello no llegue a la mitad de lo que el país compre en lapiceros o borradores, ¿no? Porque no se conoce el número de personas trans, en primer lugar, que existimos, y luego tampoco se sabe cuántas de ellas quieren una resignación de sexo o no. Y creo que es básico de que el Estado pueda pueda solucionar en parte esta situación de salud mental que nosotras tenemos, porque el binarismo lo estipula o lo reglamenta el Estado, y eso hace que exista violencia sobre los cuerpos trans, y esta se puede traducir en ello, ¿no? En esa necesidad de querer encajar en ese binario que el mismo Estado lo hace. Entonces tiene que asumirlo de esa manera, y ayudando a aquellas mujeres trans o a aquellas personas trans que sí quieren la resignación de sexo para entrar a este binario que el mismo Estado coloca, pues tiene la responsabilidad de solucionarlo y darle paz a estas personas. Gracias. Gracias, Leila. Yana, ¿te gustaría continuar y reforzar, complementar lo mencionado ya por Leila? Hola, sí. Buenos días. Ahí me voy a prender mi cámara. ¿Cómo está? Mi nombre es Yana Camacho. Yo soy licenciada en periodismo. Soy activista por los derechos humanos de las personas LGBT, también con un enfoque especialmente en las personas trans. Y bueno, en los últimos años, la incidencia política que he hecho fuera también se ha trasladado a las redes sociales, al ciberactivismo y sobre todo con el tema de la pandemia, ¿no? Suscribo todo lo que dijo Leila, y efectivamente yo creo que el Estado sigue teniendo varios pendientes con nosotros, con nosotras. Somos invisibles para el Estado. Yana no existe para el Estado, solo para la gente que me conoce y la gente que me quiere. Pero así como yo, actualmente en nuestro país hay miles de personas y compañeras que la están pasando
mal, y no solamente por el hecho de no tener las oportunidades que tienen el resto, sino porque además, como lo han dicho ayer, y eso me dejó en verdad bastante perpleja en la Comisión de la Mujer, estas congresistas han salido a decir que no existe violencia contra nosotras. Han salido a decir que ya existe en la Constitución, en el artículo 2, y que habla sobre la discriminación. Por lo tanto, ya está ahí y no se necesita ningún dispositivo legal más, porque dárnoslo sería tener un privilegio. Entonces, qué fuerte que haya gente que no reconozca que estamos siendo vulneradas, que estamos siendo violentadas y discriminadas en todo aspecto, ¿no? Yo, bueno, me muevo mucho en Twitter y mencionaba una pregunta del cotidiano, para no hablar de leyes todavía, y era, ¿cuántas personas trans en el último mes han visto trabajando? ¿Con cuántas se han topado? En un grifo, en una tienda, en el mercado, en el supermercado. ¿Con cuántas? La gente hizo su ejercicio y en la mayoría de casos, ninguna. No se han topado con ninguna. Entonces, por supuesto que esto no es el gran ejemplo, pero es una muestra de cómo uno de los puntos en los que se nos vulnera es el derecho al trabajo, ¿no? Y porque muchas personas creen que nosotros ya amanecemos trans o aparecemos trans y ya transformadas o transitadas, uso transformadas porque es la palabra que suelen usar, transitadas, con operaciones, con cirugías, y se olvidan que hemos sido niños, niñas, ¿no? Y si el 70% de nosotras está en el trabajo sexual actualmente, es porque se vulnera uno de los derechos fundamentales, que es a la identidad. Y yo les digo a ustedes, como candidatos y como aspirantes a ser nuestros padres de la patria, que se pongan en el lugar de nosotros, de nosotras, y traten de imaginarse a un niño de 9, 10 años, de 11 años, soñando de ser grande y acostarse con 20, 30 hombres al día, siendo manoseadas, tocadas, lamidas por 20, 30 soles. Ningún niño, ninguna niña es capaz de soñar con un futuro así. Nosotros tampoco. Queríamos ser médicos, abogados, congresistas, periodistas, pero cuando nos desarrollamos y cuando nuestra expresión de género se va desarrollando, nos damos cuenta que eso va a ser imposible en nuestro país. Y va a ser imposible porque no hay un marco legal que nos apoye. En este momento estamos moviendo la ley de identidad de género, si es que se aprueba o no, pero el compromiso por parte de ustedes es ponerse firmes. Yo sé que el plan de gobierno del Partido Morado es uno de los 2 partidos que incluye mecanismos para acciones a favor de la población LGBT, pero el debate también se va a llevar a cabo probablemente muchas veces y con bancadas en contra. Entonces, sí, el compromiso de que ustedes estén aquí es que puedan en su momento defender los intereses y los derechos de todos y todas los peruanos, no solamente de la mayoría, porque si bien somos numéricamente menos, no somos minorías, somos poblaciones vulnerables reconocidas por el Estado además. Entonces, eso es lo que les quería decir. Ojalá que puedan sumarse a la lucha y que cuando estén en la curul no se olviden de reuniones como esta y de compromisos como este que sé que van a asumir. Gracias. Gracias, Diana, por esas reflexiones. Marco, no sé si te gustaría continuar un poco para conversar acerca de esas agendas pendientes también con el pueblo afroperuano. Bueno, hola a todas y a todos. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por sumarse a esta reunión. Joyce, Juana, Marco, Mabel, Sheila, encantados de poder conocerlas. Bueno, sobre el tema de la población o pueblo afroperuano, lo principal es reconocer que en el Perú las personas reconocidas como negras, zambas, morenas, mulatas, afroperuanas, afrodescendientes son alrededor del 3,6% de la población nacional, ¿no? 3,6% del Perú se reconoce como negros o afroperuanos en general. Y cuando comparamos a esta población frente al resto de la población reconocida como blanca, mestiza, indígena,
vemos que por lo general la población afroperuana tiene mucho más debilidades en acceso a educación, trabajo, salud, ¿no? ¿Y eso por qué es? Obviamente por lo que pasó en el pasado. Casi 400 años de sometimiento, esclavitud, que condenó a la persona de piel, oscura a, hasta el día de hoy, tener diferentes dificultades en acceso a derechos, ¿no? Entonces, en materia de población afroperuana, lo principal es reconocer que, si bien tenemos una historia distinta, esa historia distinta de esclavización, sometimiento, merece que hasta el día de hoy un trato diferenciado, porque en la práctica se ven muy pocos afroperuanos, por ejemplo, candidateando al Congreso de la República. Ustedes verán que no hay muchos afroperuanos y sus colegas en el partido como candidatos, ni tampoco afroperuanos, por ejemplo, en este Congreso actual, como congresistas, ¿no? Entonces, hay una serie de vulneraciones también, afroperuanos, por ejemplo, en altos cargos de gobierno, afroperuanos, por ejemplo, en altos cargos de empresas, afroperuanos, por ejemplo, de la parte mucho más, digamos, baja de la escala salarial económica, por ejemplo, como cajera de bancos o secretaria. Entonces, hay una serie de vulneraciones de acceso al trabajo, por ejemplo, o educación. Yo, por la suerte, tengo la oportunidad de ser abogado, pero no hay muchas personas peruanas que sean igual profesionales, ¿no? Y una serie de vulneraciones a partir de tu color de piel. Entonces, en el Congreso de la República hay 3 iniciativas que me gustaría que ustedes conozcan y que ustedes las pueden abanderar, ¿no? Sobre todo, una que tiene que ver con el reconocimiento del pueblo afroperuano en la constitución política del Perú. ¿Qué países de la región reconocen que existe un pueblo afroperuano en su constitución? Bolivia, Colombia, Chile, digamos, Ecuador, en México reconoce la existencia de un pueblo afroperuano en su Carta Magna. El Perú ha invisibilizado completamente la existencia de un pueblo negro afroperuano y que obviamente genera que seamos invisibles a la hora de hablar de políticas públicas de reconocimiento de derechos colectivos de un pueblo, ¿no? Como pueblo afroperuano. A diferencia también de los pueblos indígenas, que son reconocidos como comunidades campesinas nativas en la propia constitución política del Perú. Lo segundo tiene que ver con una ley en contra del racismo y la discriminación racial. Perú es uno de los pocos países de la región que no cuenta con una ley en contra del racismo. El Ejecutivo planteó un proyecto de ley ya al Congreso, de ley contra el racismo, sin embargo está todavía en la Comisión de Justicia y la Comisión de Cultura, y no ha sido todavía predictaminado ni dictaminado en el Pleno. Está allí, en las comisiones, y será bueno levantarlo. Al igual que el proyecto de reforma constitucional que reconoce al pueblo peruano, eso sí está en el Pleno, está para agendar nada más por parte de la presidenta o presidente del Congreso, ¿no? O sea, está para votación. Y el tercer proyecto de ley que está, digamos, pendiente, es algo que se ha impulsado hace unos meses, que es el reconocimiento de una personería jurídica del pueblo afroperuano. ¿Qué es esto? Que las personas de las comunidades afrodescendientes tengan la posibilidad de registrarse como pueblos. Por ejemplo, en Lambayeque, yo sé que Sheila Briones es de por allá, que la gente de Capote o de Saña, ¿no? Que el pueblo de Saña o de Capote tenga la posibilidad de registrarse ante registros públicos como pueblo afroperuano, para que tenga créditos y posibilidades de abrir una cuenta bancaria como pueblo afroperuano, ¿no? Sheila, por ejemplo, no me dejaba mentir que en comunidades como Capote, por ejemplo, a diferencia del resto de lugares de Lambayeque, existe una serie de dificultades en acceso a agua, salud, educación, trabajo. Y no es coincidencia, es porque la población peruana por lo general está en esos lugares, ¿no? Por ejemplo, en Lima, por ejemplo, que hay candidatos de Lima, La Victoria, Barrios Altos, la parte de La Paz de San Miguel, o el Callao también, los barrios mucho más peligrosos, entre comillas, y con más dificultades en acceso a salud, educación, son barrios también afroperuanos. Entonces, es necesario, y les pedimos a ustedes que en el caso lleguen a ser electos, en principio, reconocer que existe una población afroperuana que tiene particularidades frente al resto de la población en acceso a derechos, pero también en la posibilidad de poder luchar en contra del racismo y la discriminación racial, ¿no? El racismo existe y se ve, por ejemplo, en la posibilidad de que hasta el día de hoy esta llamada buena presencia, en ocupar puestos laborales, sobre todo de cargos con posibilidades de actuar con la población, sigue todavía teniendo un fuerte valor a la hora de contratar a personas afrodescendientes, ¿no? Por ejemplo, cajeras de bancos, secretarias. Es muy poco probable que se contrate personas negras por esta llamada buena presencia, a pesar de que está prohibido
todavía existe. Entonces yo finalizo nada más pidiéndoles que yo sé que el Partido Morado es un partido que promueve el republicanismo, ¿no? Es un partido que promueve la igualdad entre todos y todas como eje central, ¿no? Entonces sí creo que hay una oportunidad allí de poder reivindicar esta igualdad, reconociendo que la población afroperuana en estos casi 200 años de república, ¿no?, de construcción de la república, no fue incluida en la construcción de la misma, y además que hasta el día de hoy han sido lo más postergados en el ejercicio de sus derechos, y que se ve actualmente, por ejemplo, en los cargos de toma y decisión. Muchas gracias. Gracias, Marco. Quizás también sería importante en relación a la agenda afroperuana, específicamente para jóvenes afroperuanos, generar cuotas, ¿no? Para que puedan garantizar la educación superior y también la incorporación de reconocimiento y el aporte que tiene el pueblo afroperuano con un enfoque interseccional, abierto, antirracista en la historia del país, dentro de los planes, gobiernos, material y proyectos educativos, ¿no? Para, de cierta manera, sensibilizar y poder reconocer el aporte que tiene la cultura afroperuana en la construcción del país. En ese sentido, también creo que es importante generar políticas específicas de género dirigidas especialmente a las mujeres afroperuanas para mejorar la atención en la salud mental, salud sexual y reproductiva. De esta misma manera, acciones afirmativas que puedan ayudar a las mujeres a salir de este racismo estructural, porque la violencia no solo impacta por ser una persona afroperuana, sino también por ser mujer. Entonces, medidas de apoyo que puedan impulsar y desarrollar el empoderamiento de las mujeres afroperuanas dentro del trabajo, dentro de la educación, y fortalecer esas iniciativas que se puedan generar desde el Congreso, ¿no? De llegar ustedes al Congreso. Básicamente eso ha sido un poco las demandas, las agendas que han tenido las organizaciones, que es importante que también ustedes puedan escuchar, ¿no? Porque los avances que se tienen en derechos humanos, los avances que se tienen en política en relación a la inclusión, son luchas que se hacen desde las organizaciones, como las que trabaja Bárbara, como las que incide Yana, Leila, Marco, y que no ha sido nada regalado, sino trabajo de las organizaciones, y a veces la invisibilidad que se tiene al esfuerzo que se hace que no podamos entender de qué tratan estos proyectos, porque tienen muchas perspectivas sociales afuera que se dicen y que no necesariamente tienen relación al proyecto. Entonces es importante que se generen reuniones como estas para que ayuden a explicar, para que ayuden a entender cuál es la real problemática que pasan las organizaciones, que pasan las mujeres, y poder incidir desde esas experiencias, desde esas visiones, de esas perspectivas, ¿no? Entonces yo doy pase a cada uno de ustedes para que tengan 5 minutos en comentarnos, en resolver también algunas dudas que puedan generar respecto del diálogo que hemos tenido, pero también de comentarnos sus propuestas en materia de inclusión, qué propuestas están llevando ustedes, están abanderando, el partido también, ¿no? Entonces es necesario también poder escucharlas a ustedes. Entonces quizás pueda comenzar por, como veo la pantalla aquí, a Marco, en este caso, o a Mabel, que también está por aquí. Encantado, como gusten. Si empiezan mis compañeras, encantado. O si gustan que empiece yo, encantado también. Le damos pase. Parece que Mabel da pase. Ok. Bueno, primero, antes que nada, mi reconocimiento absoluto por todas las luchas que ustedes han venido desarrollando. Como algunos y algunas sabrán y recordaremos, por ejemplo, con Bárbara nos encontramos después de algunas lunas, ¿no, mi estimada? Y bueno, sabrán que en ese sentido la articulación que a algunos y algunas nos ha tocado con determinadas luchas en favor de la igualdad y equidad de género, o en contra de toda forma de discriminación, o por la apuesta de tener un Estado mucho más inclusivo, es algo que no se reduce solamente a los últimos tiempos. Es algo que tiene larga data.
y desde las distintas funciones que nos ha tocado cumplir, bien sea en el sector académico o desde la sociedad civil o desde el Estado, ¿no? Creo que hay una ejecutoria que evidencia el compromiso que se tiene con todas estas agendas, ¿no? Y ahí me parece importante resaltar dos cosas. Como ustedes bien lo han señalado, ¿no? Me parece importante resaltar que en el caso de los avances que estuvieron sucediendo para traerse abajo la ley de personas con discapacidad, o sea, y esta apuesta por construir una nueva norma, ¿no? Habían dos cosas que como bancada hoy en el Congreso, ustedes saben mejor que yo cómo es que ello se tradujo. Uno es que primero se retiró la firma de nuestra congresista en el dictamen que inicialmente se había aprobado a nivel de comisión. Y hoy por hoy existe un compromiso pleno de parte de la bancada en su conjunto para incidir en algo que no recuerdo si fue Lía o Bárbara quien lo señaló, que era el hecho de que no hay forma. Y esta tiene que ser una lógica y una prédica sustantiva y consecuente. No hay forma de trabajar una sola norma si es que esta no se hace junto con la población que es la directamente involucrada. Y eso se aplica para trabajar políticas en materia de inclusión. Eso se aplica para políticas en materia de luchar contra todo tipo de discriminación. Eso se aplica, por ejemplo, para la implementación de cualquier proyecto económico que se dé a nivel del territorio del país, ¿no? Porque hay lo que se llama, y es algo que nosotros hemos venido buscando impulsar, ¿no? Lo que se entiende, haciendo un símil, no digo que sea exactamente lo mismo, pero haciendo un símil es el sentido de la licencia social que tiene que haber para cualquier proyecto en general que se haga y que incida sobre el territorio. Ya, de igual forma, toda norma que se construya y que incida directamente en una población de nuestro país tiene que hacerse conjuntamente con. No hacerlo, ¿no?, es tener una visión contraria a lo que se entiende y lo que nosotros como partido además entendemos respecto de lo que es el ejercicio de la democracia. Porque esa es la esencia de la democracia, pues. La democracia no es solamente ir y votar. La democracia no es solamente la elección de autoridades. La democracia, el sentido de la democracia participativa, además, ¿no?, tiene como esencia central, ¿no?, y sustantiva que ésta se hace de cara e incorporando a la población, y en este caso a las distintas poblaciones. Y eso tiene que ser una política sostenida, ¿no?, que no puede estar solamente determinada, y también hay que decirlo, por modas que a veces se dan. No, para nosotros no es una moda, ¿no? Para nosotros no es entendido como algo políticamente correcto. Porque la única forma de entender y asumir, ¿ya?, todas las agendas, porque así tiene que ser entendido, es asumir todas las agendas, porque cuando tienes una visión integral de los derechos humanos, ¿ah?, la apuesta tiene que ser por incorporar todas las agendas. No algunas, no las que me son más afines, no las que me van a redituar políticamente, no. Son todas las agendas. Y como bien ha sido señalado, ¿no?, por ejemplo, en temas de las leyes que están referidas a la temática sobre discapacidad. En términos normativos, efectivamente, hay, creo yo, un sustantivo avance, ¿no? Ustedes bien lo han señalado. ¿Qué es lo que toca desde el Congreso?
creo que hay dos cosas que son centrales desde el Congreso, y eso como apuesta de la futura bancada en términos de continuar el trabajo que nuestra actual bancada viene desarrollando, nos debe corresponder, que es el trabajo de representación y fiscalización. Los congresistas y las congresistas tienen no el derecho, no, el deber. Es una obligación fiscalizar el desempeño de las distintas entidades del sector público, por ejemplo. Entonces, en todas las circunscripciones donde estamos pidiendo el voto, hoy por hoy, ¿no? En el caso de Lima, en el caso de Arequipa, Lambayeque, Callao, ¿cuál me olvido? ¿Me olvido? No me olvido. Creo que estamos todos, ¿no? Arequipa, Lambayeque, Callao, La Libertad, ya, y Lima, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo de fiscalización sobre los gobiernos municipales, por ejemplo. Si cumplen con lo que la propia ley señala. Eso es central, ¿no? Si se cumplen con, de vuelta, con los temas en materia de accesibilidad, ¿no? Que se entienda además que no es un favor el que se está haciendo, porque eso implica cambiar el chip, ¿no? Porque muchas veces las autoridades, ¿no?, varones, mujeres, ¿no?, creen que se está haciendo un favor, que cuando colocas una rampa de acceso, ¿no?, estás haciendo un favor. No, es tu obligación como municipalidad, es tu obligación como cualquier entidad del sector público, cumplir con lo que te mandata la ley. Pero junto con eso, un trabajo que me parece central, y desde el Congreso, y ya para ir cerrando y darle paso a las compañeras que me acompañan, ¿ya?, pero un elemento sustantivo que tiene que ser aparejado con ello, es que me parece indispensable hacer un trabajo de fiscalización y de representación en el sentido de articular con las diversas instituciones que desde la sociedad civil como ustedes han venido levantando esta temática y han obtenido resultados concretos y tangibles, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, en términos de la representación que a los congresistas y las congresistas les corresponde, ¿ya?, verificar si es que a nivel del Ministerio de Cultura se están cumpliendo con las políticas que a nivel de interculturalidad, por ejemplo, desde el propio viceministerio se están implementando, y de las diversas direcciones que están ahí detalladas. ¿Cuánto es lo que desarrollamos en términos de empujar, ¿no?, la agenda, como hace un rato fue señalado por Marco, mi tocayo, ¿ah?, respecto de incorporar a la población afrodescendiente como un eje fundante dentro de la Constitución? A mí me parece genial. Desde ya tiene mi compromiso pleno de que si eso no se aprueba en este pleno, ¿ah?, o sea, eso es algo que hay que empujar y tiene que ser incorporado en la siguiente legislatura, si es que, como repito, en esta no se llega a aprobar, ¿no? Pero me parece central en ese sentido, por ejemplo, identificar no solamente, y ahí yo tengo, por ejemplo, algunas críticas con el trabajo que desarrolla el Ministerio de Cultura, ¿no? No solamente en términos de registro, ¿no?, porque a veces creo que se quedan solamente en eso, ¿no? No, sino en cómo es que propicias políticas que generen realmente, o sea, inclusión y ser agresivos. Acá sí yo creo en la agresividad, ¿no? Ser agresivos en las políticas contra todo tipo de discriminación. O sea, es indispensable que haya una voluntad política firme, directa, de parte del Estado, ¿no?, porque eso genera conciencia y además genera una lógica de dominó luego, de parte de otros u otras.
Y en momentos electorales, y con esto ya termino, y en momentos electorales como este, donde tenemos tal cantidad de amenazas contra los derechos humanos de todas y de todos, contra los derechos humanos de las poblaciones, por ejemplo, de la población de la comunidad trans, ¿no? Que si hoy por hoy, ¿ah?, como ha sido señalado, tiene una lógica de invisibilización, o sea, que lleguen los sectores más cavernarios, ¿ah?, al ejercicio del poder, ¿no?, va a significar no solamente invisibilización, sino una incidencia mucho mayor en términos de persecución. Y hay que tener claridad sobre eso, ¿no? O sea, eso es lo que se está jugando hoy por hoy en la coyuntura política electoral que estamos enfrentando. Así que nada, el compromiso pleno de siempre, ¿no?, en el sentido de lo que les estaba señalando, y nada, mi respeto absoluto, y el respeto me tomo la atribución de hablar en ese sentido en función a lo que como partido venimos empujando por todas las banderas y todas las luchas que desde los distintos espacios y colectivos que ustedes tienen constituidos se vienen empujando y se vienen consiguiendo en favor de tener una política de derechos humanos integral que alcance a todas y todos. Nada, muchas gracias. Gracias, Marco. Mabel, te doy el paso. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Ya. Gracias. De hecho, quería más bien agradecerles, ¿no?, a todas las organizaciones que ustedes representan por estar dando, bueno, en este caso sus necesidades y sus alcances de la problemática en la situación que a veces atraviesan en las diferentes regiones. En el caso mío, yo soy, bueno, soy candidata al Congreso en la región de Arequipa, y no se ve muy activo esta representación, dado que la región de Arequipa es mucho más conservadora todavía, no da ese paso a poder incluir a las poblaciones minoritarias a las que ustedes representan, y es un poco difícil acá en la región de Arequipa. Pero sí, yo conozco, he tenido incluso amigos que representan bueno, en este caso al grupo de los trans, también a descendientes afroamericanos. Y actualmente no se ha visto reflejado en las políticas públicas, sobre todo en las políticas intersectoriales. Y no solamente también tiene que ver el tema de cultura, como lo estaba diciendo Marco Ceballos, sí que es importante, sino también el tema del acceso en la educación, en lo que es salud. Bueno, al menos en esos aspectos no se ha visto unas políticas intersectoriales bien articuladas para estas organizaciones, bueno, para estos espacios, bueno, en este caso poblaciones minoritarias, que por ser minoritarios quizás los otros partidos políticos no lo están tomando en cuenta, y es más, tratan de ir en contra o tratar de eliminar, y creo que eso para mí está mal en todos los sentidos. No debería ser eso, porque ya existen. Si ya existen, lo que nosotros debemos también es ver, promover el cómo podemos nosotros incluir a la sociedad, cómo podemos incluir, sobre todo en el aspecto de las políticas nacionales, porque a partir de las políticas nacionales vamos a poder recién dar a conocer las políticas sectoriales, y también en los planes de desarrollo concertados que cada región articula y lleva a conocer. Básicamente mi compromiso va a ser, como se dice, fiscalizar sobre todo en todos los ministerios. Yo tengo una experiencia, por ejemplo, en el caso de lo que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. He realizado un voluntariado con niños y niñas y adolescentes que trabajan en calle, y justamente lo que mencionaba, creo que en la primera parte había una señorita que mencionó el tema de que no se les considera en pobreza extrema la variable discapacidad, y eso es cierto. Yo lo he visto cuando he tenido que, a un niño que trabaja en calle, tiene cierta discapacidad, sí, pero no está detallado en el CISO para poder atenderlas en el tema de salud, o en el caso, por ejemplo, el año pasado, las canastas básicas para entregarles no estaban considerados ellos, y creo que esos aspectos están muy importantes. Yo quisiera más bien que quizás pueda haber más adelante otros tipos de esos conversatorios. Para mí es la primera vez que yo participo en este tipo de conversatorios, el de poder escucharles a ustedes de las diferentes organizaciones, y sí, bueno, estoy muy, muy agradecida de haberlos también escuchado, y que ustedes den, y ojalá puedan volver a hacer otro conversatorio para poder seguir quizás ampliando más esta problemática, y viendo también, dando las partes de soluciones en qué podemos nosotros desde el Poder Legislativo actuar para que a partir de una normativa las políticas puedan llevarse a cabo. Gracias.
Gracias, Mabel. Sheila. A ver, ¿con cuál es Sheila? Sheila Peña puede ser. Sheila Peña y Sheila Briones, igual. ¿Qué tal? Mucho gusto, muy buenos días con todos. Escucharlos de verdad reafirma más mi compromiso de poder seguir trabajando, sobre todo por esas voces que no se pueden escuchar y sobre todo por los derechos que no tienen que ser vulnerados. Acá en La Libertad he estado yo tratando de tener reuniones de acercamiento, sobre todo con los grupos de personas con discapacidad, porque me interesa trabajar mucho el tema de reconocer esos derechos que están perdidos prácticamente y que según la ley no se cumplen. Yo siempre he dicho que no es necesario siempre generar leyes tras leyes, si al final no se van a cumplir. Tenemos una ley que prácticamente es un saludo a la bandera y ninguno lo cumple, ¿no? Justo conversábamos que todas las municipalidades y los gobiernos regionales tienen destinado el 1% de su presupuesto total para trabajar programas, para trabajar espacios realmente que les permitan a las personas con discapacidad desarrollarse normalmente, pero sin embargo no se cumple. Entonces, desde allí va mi compromiso de hacer una fiscalización adecuada, una fiscalización con rostro humano para que nuestros hermanos, sobre todo de las personas con discapacidad, puedan verse representados en mi persona y que su voz sea escuchada. Con mis hermanos las personas de LGTBQ, creo que es propicio que nosotros también nos debemos sentar y tener este tipo de conversatorios para que nosotros podamos ser partícipes también de su problemática. Y creo que generando una conciencia más humana, más social, más inclusiva, donde todos participemos, va a ser nuestro compromiso. Comparto mucho lo que decía Bárbara, ¿no? Nada para nosotros sin nosotros, nada para ustedes sin realmente hacer ese compromiso y que su voz sea escuchada. Entonces, desde acá mi compromiso de poder trabajar por todos los grupos que ustedes lideran en esas constantes luchas. Las personas afroperuanas tienen que estar representadas y sobre todo las mujeres, que me disculpe Marco, sobre todo las mujeres tienen que tener esas oportunidades. Tal vez soy una mujer que trabaja mucho por el fortalecimiento y capacidades de las mujeres, pero sí también va ahí mi compromiso para todas las personas y creo que las personas, todos nos merecemos respeto y sobre todo ese proceso de involucramiento que tenemos que tener como sociedad civil. Entonces creo que está más allá de todo esto, reafirmar mi compromiso de seguir trabajando desde la libertad, fuera o no en algún cargo público, en algún cargo de congresista, van a poder escuchar también que nuestra bandera se va a levantar cuando los derechos de las personas sean vulnerables. Entonces, yo agradecida por este espacio de poder seguir aprendiendo y de seguir fortaleciendo el trabajo en equipo como ciudadanía, como sociedad civil organizada, para que los derechos de ninguna persona sean vulnerados y que la discriminación a todo nivel se vaya disminuyendo y sobre todo generando conciencia más en la sociedad. Muchas gracias y acá estamos siempre presentes para poder seguir escuchando su voz y haciendo que su voz también sea escuchada. Gracias. Gracias, Sheila. Bueno, vamos con otra Sheila, con Sheila Briones. Sheila 2. ¿Cómo están? Buenas tardes. Primero, muchas gracias por el espacio que nos están brindando a candidatas al Congreso del Partido Morado. Realmente es motivador. Esta ya es una de las segundas charlas, reuniones que estoy teniendo. Y he tenido una también con la presidenta justo de CONADIS, quien pues nos expresaba todo el tema y la problemática que realmente se tiene, ¿no? Sobre todo con personas con discapacidad y que hasta el día de hoy no han sido obviamente incluidas como se debe. Tengo mucha llegada con el tema también de personas con discapacidad, porque yo, bueno, bailo marinera y uno de mis grandes amigos es una persona que baila marinera en silla de ruedas. Ya ha participado justo en los Panamericanos y realmente él me ha expresado su vida tan dura que ha tenido que afrontar solo por tanta desigualdad, ¿no? Donde ha salido adelante sin apoyo del Estado. Si bien en Lima al menos se puede, ya hay un tren eléctrico que con ciertas facilidades para las personas, por ejemplo, en silla de ruedas,
y Bárbara no me va a dejar mentir, lamentablemente eso no pasa en provincias, mucho menos en Lambayeque, donde lo que más cambia, sí, Lambayeque cambia y esa es una realidad, pero cambia con los huecos que se van haciendo mucho más grandes cada vez que pasa el tiempo. Imagínense a una persona en silla de ruedas poder transitar. Entonces, desde ya es demasiado complicado tener que afrontar una realidad que lamentablemente no, donde tiene que hacerse cargo, al menos los gobiernos regionales, municipales, pero no es lo que está pasando. Imagínense lo más grave que es que a las personas que realmente se sienten vulneradas por su discapacidad, que en realidad yo no me atrevería a decir así porque creo que el único límite que pueden tener las personas es cuando ya no dan más y tiran la toalla todo. Todos tienen toda la capacidad siempre y cuando tengan la voluntad de querer seguir adelante, pero sí, es mucho más fuerte para aquellas comunidades que, bueno, se les dice minorías, pero ya nos acaba justamente de mencionar eso, que no es así, son realidades y que el Estado tiene que proteger. Yo debo aclarar algo, ¿no? Y tiene que quedar claro que la igualdad, en este caso ya para pasar al tema del LGTBI, la igualdad de género tiene que ser, y en realidad se tiene que ver como derechos humanos. Y es que es así, que son universales, que tienen que ser reconocidos para todas las personas. Y siendo derechos humanos, no podemos retroceder en los temas de igualdad. Igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, y ante la ley que son para la mayoría y minorías, dentro de estas, pues está la comunidad LGTBI. Personas con discapacidad, los adultos mayores, las mujeres indígenas, afros, y así como hay un enfoque de género, hay también un enfoque multicultural, hay un enfoque de desarrollo, entre otros, ¿no? Pero el enfoque de igualdad de género en realidad lo que busca en su mayoría es la igualdad de oportunidades, y una igualdad de oportunidades que muchos tratan de transgiversar en muchos casos, ¿no? Estamos, en realidad, la mayoría dice, no, están que se busca el tema de homosexualizar a los chicos, cuando esto no es verdad. En realidad lo que se busca es enseñarles temas que no tienen nada que ver con su parte emocional. Y lo que lamentablemente pasa, pues es lo contrario, ¿no? Nosotros, el Partido Morado, defiende por completo el tema de género en su totalidad, y obviamente el tema de los derechos humanos de las personas. Yo sé que, bueno, aquí ya también Marco Ceballos nos ha más o menos informado sobre algunos proyectos ley que ya están en nuestro plan legislativo, y el primero a mí me parece muy importante, el tema de fortalecimiento de la política justo de personas con discapacidad, que es donde vamos a buscar lo principal, dotar de autonomía a CONADIS para que se implementen acciones y se fiscalice, que es lo que nunca se ha podido hacer. ¿Qué es lo que se tiene que fiscalizar? Obviamente los derechos de las personas que se encuentran con discapacidad. Y es necesario reestructurar también todo lo que es el consejo directivo a fin de que puedan intervenir representantes del Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y, lo más importante, las personas que tienen y que están pasando por estas, bueno, se podría decir, pues, personas con discapacidad, ¿no? Y es más, aquí es donde también nos mencionaba Bárbara, también tienen que incluirse a sus propias familias. ¿Se ha hecho antes? No, porque se le ha dado muy poca importancia realmente a lo que tiene que ser importante. Otro de los motivos también está el tema de la ley de identidad de género. Y esto también quiero que se ha desarrollado un plan legislativo con mucha responsabilidad, pensando en la inclusión como un partido republicano que somos, y donde estamos proponiendo que realmente se rectifique el DNI sin un proceso judicial, sino más bien con un procedimiento administrativo que sea más justo y equitativo. Esto va a garantizar que los derechos de las personas transgénero, pues obviamente van a ahorrar dinero al Estado y también, obviamente, a los ciudadanos. Y lo que va a brindar es la predictibilidad a las normas sobre su identificación personal. Esto es necesario, es la única manera de garantizar
que nuestro país realmente sea igualitario. Que es, Sheila, que tan fácil es, no, en realidad no es fácil, y nosotros no les vamos a mentir, porque estamos en un país real, y es lamentable, ¿no? Pero donde no se dice ser un país realmente que busca la igualdad para todos y todas, pero realmente no es así, porque dentro de la política no se ve esto, por el contrario, se ve bastante lejos el tema que es tan importante como la persona en sí, el ser de la persona. El tema sobre el enfoque de género, y ya lo había mencionado, pues también está dentro de nuestro plan legislativo, y lo primero que vamos a hacer al llegar al Congreso es hacer un seguimiento a las iniciativas y medidas para que obviamente se pueda reforzar un enfoque educativo, y esto ya lo hablaba Sheila también, ¿no? Es la única manera de poder promover un reconocimiento, para poder obviamente fortalecer el tema de respeto mutuo, para que realmente cuando se llegue a tener un vínculo, un contacto con personas de LGTBI, por ejemplo, que sí es cierto, ya nos han llegado hablando nuestras amigas anteriormente, se sienten realmente vulneradas con sus derechos como persona. Yo hace poco, haciendo un poco de campaña, he conversado justo con chicas que se dedicaban, obviamente, se dedicaban al tema sexual, ¿no? En las calles. Y yo me acerqué a ellas, son trans también, son trans, tres chicas, y me decían, ¿sabes qué, señorita? Nosotros cuánto quisiéramos que el Estado pudiera darnos la facilidad de poder estudiar. Si yo hubiera tenido un apoyo, que no lo tuve de mi familia porque me rechazaron, o sea, desde sí, esa es la primera problemática que pasa en la persona, ¿no? El rechazo de su familia. Eso es lo primero. En muy pocas ocasiones no es así, y eso realmente es una bendición también. Pero si no es así, imagínense la problemática que sufren realmente las personas trans y en sí la comunidad LGTBI. Y me decían, yo tuve que pasar el rechazo de mi familia y ninguno me pudo poder apoyar para poder estudiar. Yo hubiera querido estudiar y jamás hubiera querido estar parada aquí en estas esquinas todos los días, vendiendo mi cuerpo, vendiendo mi dignidad, que es lo que más me duele. Yo llego a mi casa, me comentaba ya otra chica, a llorar de la impotencia, del dolor, de no tener a alguien que me pueda decir, oye, vamos, yo te quiero ayudar con el tema de tus estudios y después tú me puedas recompensar, devolver. Esa realmente es nuestra realidad. Es una realidad que no todos la vemos, porque vivimos solamente en la burbuja de nuestro espacio más cercano. Pero cuando realmente abrimos la visión, nos damos cuenta de todo el bosque, que realmente no todo es tan lindo, es tan color de rosas. Y aquí es donde yo sí quiero a ustedes, desde ya como integrante del Partido Morado, como militante del partido, más allá de que somos un partido de centro republicano, somos personas que realmente buscamos la inclusión. Eso es lo más importante. Si bien hay otro partido que también busca, dentro de su plan está el tema de la inclusión, nosotros ya lo estamos haciendo realidad dentro de nuestra bancada. Y ustedes también lo saben, se viene luchando desde nuestra bancada justamente por el tema de igualdad. Y nuestro compromiso desde ya es netamente con ustedes, porque son realmente las personas más importantes. A ustedes es donde el Partido Morado los está poniendo al centro, a ustedes y sus necesidades. Cuenten con nuestro apoyo, con nuestro respaldo, para que terminado este tiempo de nuestros congresistas con la bancada 1.0, y si ustedes y si nuestras regiones a las cuales representamos y el Perú en sí nos da la oportunidad de poder representarlos y estar en el Congreso, tengan por seguro, y no me van a dejar mentir, estoy hablando por todos los candidatos que estamos aquí hoy, que nosotros no vamos a defraudarlos, que nunca más las comunidades a las que ustedes pertenecen se van a sentir rechazadas y olvidadas. Cuenten con nuestro compromiso. Gracias por la invitación nuevamente.
Gracias, Sheila. Pasamos a Juana Curio. Sí, buenos días. Bueno, primero es decir que gracias por la invitación de nuevo. Escuchar también a mis colegas que son candidatos al Congreso, en realidad es un buen aporte que estamos dando, ustedes también nos han dado un buen aporte. Lo que yo puedo decir es, más o menos de mi parte, es un análisis que he estado haciendo. Lo primero es escucharlos, los hemos escuchado, una escucha activa, donde en realidad lo que nosotros tenemos que tener y ver es, como dicen, ¿no? Reconocer y tener una base de datos actualizado donde esté toda la información de todas las personas, de estas comunidades, cómo están económicamente o cómo les ha chocado la pandemia, ¿no? Y todo eso tiene que estar reflejado en la base de datos para poder con eso nosotros ver cómo podemos ayudar o que también sea el acompañamiento, ¿no? Porque sabemos que este acompañamiento también que nosotros queremos relanzar bastante es la parte psicológica, la parte social, la parte económica, cómo ustedes pueden entrar a los programas, ¿no? Del Estado. Entonces, por eso es que más o menos escuchando a mis colegas, porque ellos han hablado casi muy amplio del plan de gobierno y en realidad lo que yo quiero hacer es como un análisis, ¿no? Entonces, lo que sí, nosotros vamos a fiscalizar y también nuestro arduo acompañamiento con ustedes, pero esto también es, más que todo, es reflejado a lo que nosotros queremos como al momento de llegar, ¿no? Pero en sí, yo creo que la base fundamental es ver cuántos habitantes, cuánta población en sí hay en toda la zona del Perú y con eso trabajar. Después de eso es emplear también el acompañamiento psicológico en los programas, porque nosotros tenemos un plan de salud mental, ¿no? Que en realidad lo que queremos es que el acompañamiento sea de los programas, como también desde los colegios también que se empleen, ¿no? Los apoyos para todos los niños y también enfocarlas, también empoderarlos en la parte educativa, ¿no? Del enfoque de género, como también dijo mi compañera hace un rato, dijo del enfoque de género, que es empoderar a los niños y las niñas, decirles que ellos tienen los derechos y no y seguir avanzando con ellos para que ellos puedan seguir estudiando y seguir viendo más fortalecido en lo que es la parte educativa. También no solo es tener la información o las leyes que de repente ahorita no se están utilizando, sino también es la mejora continua. Y eso es también el acompañamiento de reuniones constantes para ver si realmente sirvió el trabajo que se estaba haciendo o cómo se está avanzando, porque una cosa es que continuemos con el trabajo de la bancada 1-0 y la otra es que cuando nosotros entremos al gobierno, entremos como reelectas para que seamos congresistas, ver cómo ha sido el avance o cómo vamos a empezar con ustedes el plan de trabajo. Y en realidad esa mejora continua es acompañados con ustedes. Es escuchar, volverlos a escuchar y ver qué puntos son los que faltaron tocar en la anterior bancada, en la bancada que va a cerrar y en la bancada que tiene que trabajar, ¿no? Para tomar un buen trabajo y con eso seguir reflejando, ¿no? Porque lo que tenemos que reflejar es que las políticas del Estado estén realmente ahí y que realmente no solo es un saludo a la bandera, sino es trabajar dignamente con ustedes, con varios programas que queremos lanzar, también con los enfoques de género, empoderando a la gente, escuchándola, y no solo acompañamiento psicológico, sino también económico y social para todo eso, ¿no? Y reforzar bastante lo que es la cultura, ¿no? La parte educativa, ¿no? Que es que ya no haya esas discriminaciones, que siempre apoyen a todas las personas, que todos tenemos derechos para todos, la cancha plana, como siempre nosotros decimos como partido, y decir que ese compromiso va a ser perenne. Si de repente no se ingresara al Congreso nosotros, yo creo que ese compromiso vamos a seguir continuando, porque el partido es así, vamos a seguir luchando con ustedes, y nada, y solo seguir empoderándonos, ¿no? Con todo su conocimiento de ustedes, para seguir avanzando con este trabajo. Gracias. Gracias, Juana. Por último tenemos a Joyce. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes, ya creo que ya nos vamos a la tarde. A cada uno de ustedes, agradecerles por la invitación, también a todos las ciudadanas y ciudadanos que están ahí también del partido en diferentes lugares. Yo creo que es importante empezar a descentralizar esta agenda. Tuve la oportunidad, la gran oportunidad de haber en algún momento integrado una comisión para poder trabajar justamente en reconocer los derechos de la comunidad LGTB
en una sociedad que es muy marcada por el tema digamos, del machismo, el tema religioso. Ayacucho, al cual yo pertenezco, es una de las regiones más conservadoras, más complicadas en trabajar estos temas. Tenemos 33 iglesias, lo que muestra un poco nuestra cultura, digamos, religiosa, que justamente es bajo estos fundamentos principalmente por las que no se quieren trabajar estos temas. Y creo que es que se tiene que trabajar de manera estructural, de manera articulada, pero con presencia de la sociedad civil sobre todo, ¿no? Hace unos años, Ashanti, que también pudo llegar, digamos, acá a Ayacucho para poder trabajar en el tema de la comunidad y también de la población en situación de vulnerabilidad. Tratamos de realizar y de crear un consejo consultivo para poder aglomerar justamente a toda la comunidad que estaba en situación de vulnerabilidad. Y vimos en carne propia, yo, bueno, soy parte de una organización juvenil que trabajamos el tema de la igualdad, y vimos cómo es que las autoridades no le prestan atención, ¿no? Creo que Lía sabe muy bien cómo es que trabajamos acá y cómo es la percepción de nuestros consejeros, de nuestras autoridades, que no tienen esa voluntad, que simplemente cuando tú vas, te entrevistas y te dicen sí, 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 pero al final desaparecen, no te responden, no te dan las opciones, no te brindan más asesoramiento para continuar. Y creo que eso tiene que cambiar. Y se trata de un tema de tener también conciencia de por quiénes vamos a votar. La comunidad LGTB acá en Ayacucho ha pasado por un sinfín, digamos, de historia, porque si bien anteriormente no se los notaba, no se les visibilizaba, era entendible por la discriminación que sufrían y que siguen sufriendo, pero se armaron de valor, y también se empezaron a empoderar y ahora son muy visibles. Es, digamos, un colectivo que está presente en diferentes luchas, en diferentes marchas, en diferentes espacios de participación ciudadana, y eso es lo que tenemos que hacer, seguir participando, seguir fastidiando a las autoridades, seguir fastidiando a nuestros representantes para que continúen levantando justamente nuestras agendas. El Partido Morado ha mostrado ya que tiene una posición clara con respecto a la igualdad. Sabemos que nuestra diversidad, que las diferentes regiones son muy complicadas de poder trabajar en estos temas, pero nosotros tenemos la convicción de que este cambio empieza ahora. Y es que no podemos dar marcha atrás. Se habla mucho del enfoque de género, ya está aprobado, ya está ahí, pero aún así lo quieren seguir retrocediendo. El igual que, por ejemplo, este tema de los métodos anticonceptivos, ¿no? De la pastilla de emergencia, de la píldora anticonceptiva. Entonces, estaba ahí, pero nuevamente nos están haciendo retroceder. Y creo que estamos en una situación en la que ya tenemos que empezar a ser más críticos, porque ahora ya no se trata de qué partido me gusta, qué partido no me gusta, sino se trata de qué partidos van a asegurar el ejercicio de los derechos y qué partidos no lo van a hacer. Entonces tenemos que empezar a reflexionar y yo quiero exhortarlos al colectivo, a los que nos han podido invitar en este espacio, que ya tenemos que empezar a tener decisiones más concretas. Creo que ya no se trata de seguir arriesgándonos a que no podamos ejercer nuestros derechos. Hemos visto que hay partidos que están queriendo retroceder y eso no tenemos que permitirlos. Tenemos que apoyar a los partidos que están comprometidos con el tema de la igualdad y creo que el Partido Morado ha demostrado eso. Por mi parte, en Ayacucho, sí, como les comento, tenemos una situación un poco crítica, es tanto difícil trabajarlo, pero aún así son los que primero han estado en diferentes luchas, en diferentes marchas, y hemos estado ahí desde la sociedad civil, ¿no? Y cuando hemos estado presentes en estos espacios de participación ciudadana, es en donde hemos visto esta diversidad y hemos podido conocer a personas muy hermosas, ¿no? Muy, muy lindas. Yo he trabajado con ellas. Fui hace poco a visitar a una de ellas, me la encontré con mi gran amiga Alexa, creo que Lía también la conoce. Entonces, ella, por ejemplo, me comentaba, Joyce, qué bueno que pues estés postulando. Yo, la verdad, no he escuchado a ni un candidato de Ayacucho hablar de la comunidad, más por el contrario, tenemos candidatos que hablan cada barbaridad, que en serio, a mí me da mucha pena. ¿No? Me da mucha pena que se vea de esta forma y todo por querer ganar votos de un sector que es muy conservador, pero que quieran caerles bien y llegar a ese punto de discriminar, llegar a ese punto de tener comentarios tan no sé, tan crueles, es lo que me da
mucho coraje, ¿no? Entonces, se trata de empezar a reflexionar quiénes son los que van a garantizar este tipo de cambios, ¿no? Y por nuestra parte, y ya lo han dicho las compañeras, es que nosotros sí vamos a trabajar por garantizar esto, ¿no? Y yo creo que ahí parte también la importancia de ustedes, de sociedad civil. Yo he sido por muchos años parte de la sociedad civil, desde los colectivos y organizaciones juveniles, y me ha pasado ahora estar en esta otra orilla de la vereda, digamos, ¿no? Estar en esta otra parte y ver cómo es que se tiene la oportunidad de hacer cambios sustanciales, porque como sociedad civil puedes hacer mucho, pero como autoridad puedes hacer muchas cosas más. Pero también depende de cómo es que la sociedad civil te siga fastidiando y te siga diciendo, oye, mira, tú me has dicho que iban a hacer esto, entonces háganlo. O mira, tenemos esta propuesta, esta demanda, preséntenlo, hágalo. Entonces, eso tiene que ver, se trata también de tener un trabajo articulado, un trabajo de cogestión, ¿no? Por mi parte, yo siempre he tratado de recoger todas las demandas que han tenido las comunidades. Creo que lo que he hecho normalmente no es lo que se hace frecuentemente en campañas, que es salir, hacer tus caravanas y todo, sino reunirme con colectivos de base para escuchar qué es lo que ellos proponen, ¿no? Y poder darles una solución. Y creo que eso es lo que tenemos que empezar a hacer, dar más espacio para que la ciudadanía también nos escuche y también escucharlos y levantar sus propuestas y levantar sus demandas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Yo creo que las compañeras también han mencionado mucho nuestro plan de gobierno, un plan de gobierno que está, digamos, inclinado al tema de la igualdad, está garantizando el tema de seguir levantando estas agendas. Creo que hay ciertos avances. Hace poco también vi que ya se presentó esta ley de la identidad de género. Ahora vamos a ver qué opinan los demás congresistas, porque en esta situación en la que estamos, nada está dicho, ¿no? Nada está dicho. Entonces tenemos que garantizar y para eso tenemos que tener un voto responsable y votos por partidos que puedan permitir que se puedan lograr estos avances, ¿no? Entonces tiene que ver con un tema de responsabilidad por nuestra parte y bueno, personalmente, sabiendo que Ayacucho es un sitio muy difícil, vamos a seguir trabajando. Creo que ahí tenemos un trabajo a medias que hemos empezado con Ashanti para poder lograr este consejo consultivo que queríamos hacer, pero se quedó ahí estancado. Entonces tenemos que continuar, tenemos que seguir empujando el coche. Si es que seguimos y continuamos y nos dan la oportunidad de poder asumir este gobierno, vamos a trabajar. Yo creo que tiene que ver mucho con un tema de responder a lo que tú misma has vivido. En el tema de personas en situación de discapacidad, es increíble, en Ayacucho solamente tenemos un centro que ve el tema primario, solamente hasta nivel primaria, y no tienen especialidades, ¿no? Yo tengo una tía que es sordomuda y sinceramente ella se quedó estudiando hasta sexto de primaria y de ahí ya no continuó más y no tiene más espacios acá. ¿Qué condiciones le podemos dar para que sean unos ciudadanos que puedan ejercer de igual forma sus derechos, ¿no? Entonces tiene que irse a Lima para que pueda estudiar. Y es que seguimos en el tema del centralismo y tenemos que ver cómo es que a las regiones también se les va respondiendo. Entonces, es un tema que tenemos que ir trabajando. Tenemos acá este espacio que es San Juan de Dios, así se llama este colegio, pero que no da las mismas condiciones a todas las personas, a todos los niños les ponen en el mismo salón, y no es eso, ¿no? Tenemos que empezar a diferenciar estas habilidades diferentes que tenemos. Entonces, yo lo he vivido, sé lo difícil que es. Mi tía ahora tiene 30 años, tiene incluso un poquito más de 30 años y da una pena que no haya podido desarrollar todas las habilidades que tiene, que es muy buena y que aún así está siempre en diferentes condiciones de vulnerabilidad, siempre se las quedan viendo, no puedes salir. Entonces es un tema muy complicado, tenemos que ir trabajándolo, tenemos que revisar las ordenanzas que tenemos a nivel de las regiones. Creo que eso también lo tenemos ahí presente. En Ayacucho tenemos un montón de ordenanzas, tenemos muchos comités, tenemos muchos consejos consultivos, pero no están funcionando. Entonces tenemos que ver el tema de cómo se funciona, cómo es que garantizamos el cumplimiento, ¿no? Entonces eso es por una parte. Nosotros estamos tratando de impulsar esta propuesta, digamos, acá en Ayacucho. Y bueno, por parte del Partido Morado siempre va a estar comprometido con el cambio, siempre va a estar comprometido con la igualdad de condiciones. Lo que queremos es que todos tengan la cancha plana, o sea, que queremos que todos tengan las mismas condiciones, las mismas oportunidades para poder desarrollarnos. No importa en qué lugar hayas nacido, sino tener los mismos
derechos y las mismas condiciones. Entonces, en ese aspecto, el Partido Morado sí garantiza levantar las demandas, y gracias por este Word que nos han enviado, justo estaba revisándolo, me parece importantísimo, me ha ayudado mucho, así que vamos a seguir trabajando en base también a todo lo que se ha estado escuchando y a todo lo que están proponiendo, ¿no? Bueno, eso por mi parte, y mandarles un gran saludo a cada uno de ustedes. Gracias, Joyce. En esta parte voy a dar lectura al compromiso por la igualdad, que son quienes han firmado candidatos y candidatas anteriormente. Así que voy a dar lectura. Lía, no te escucho bien. ¿Puedes poner un poco más fuerte? Lía, no te escucho. ¿Me escuchas, Bárbara? Bárbara. No se escucha tan bien, se escucha un poco bajo, Lía. A ver, ¿me escuchan ahí? Disculpen. Sí, ahora sí. Mejor. Sí, te escuchamos. Les mencionaba que les voy a compartir el compromiso por la igualdad, que ha sido firmado ya por candidatos y candidatas de su partido, y voy a dar lectura en estos momentos a lo que menciona el compromiso, ¿no? Dice, compromiso por la igualdad. Ante las elecciones generales 2021 del próximo 11 de abril y prontos a celebrar el bicentenario de la Nación, asumo el compromiso de que de llegar al Congreso de la República del Perú, promoveré las agendas por la inclusión de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, escucharé sus principales demandas y trabajaré articulando con las organizaciones de sociedad civil los proyectos de ley en relación a la garantía de derechos de las poblaciones afroperuanas, indígenas, de personas con discapacidad y comunidad LGTBIQ. Entonces vamos a poner ahí el nombre del candidato o la candidata, candidato a Congreso del Partido Morado. Entonces, ese compromiso se los vamos a hacer llegar por la tarde, a los números que han dado de referencia, en este caso los correos también, y sí les pediría que por favor nos remitan el compromiso firmado con una fotografía de ustedes para poder también tener un aval, un compromiso guardado por parte de las organizaciones que trabajamos en esta alianza, y también difundirlas a la vez en redes sociales para saber quiénes son los candidatos y candidatas que están a favor de la inclusión, ¿no? Así que si ustedes firman el compromiso, pueden levantar la mano, pueden decir sí, lo voy a firmar, entonces esta conversación va a quedar igual grabada. Listo, yo veo manos levantadas de compromisos. Ok. Sí, todos, ok. Muchísimas gracias. Todos. Vamos acá. Tomar una fotografía final, así que invito a las compañeras a prender sus cámaras, a quienes nos faltan, Yana, Leila, Maribero. Sí, solamente, Lía, ¿puedo decir algo, por favor? Mientras Leila, creo que sí, Bárbara, estamos ya con la hora. Dime, cuéntanos. Sí, no te escucho bien, es que no se te escucha, ya, no, solamente agradecerles y que siempre en las próximas elecciones en diferentes partidos, pues al momento de hacer el plan de gobierno, sabemos que hay muchos especialistas, pero siempre recuerden también retroalimentar con las propias personas con discapacidad u organizaciones que conocemos el tema. Muchas gracias. Gracias, Bárbara. No sé si ahí logran escucharme bien. A ver, Yana, ¿estás lista? Gracias, Leila, ¿ya estamos? A ver. Un ratito, porfis, un ratito. Toma varias, ¿ah? Aquí está. A ver. Marco, sonríe. Marco Ramírez. Barbarita, ¿y no hay para hacer un tipo lema, un tipo coro, así, para que todos sonemos igual, comprometidos por la igualdad, la lucha de los derechos? Ah, lo que pasa es que estamos grabando y estamos haciendo una captura de pantalla. Ya. Pero igual, o sea, ustedes pueden, ¿verdad? Me olvidaba, rápido. Ustedes pueden hacer sus videitos con los hashtags no a la derogatoria de la ley 29973, como que ahí también se ve su compromiso, ¿no? Y publican sus GIF, sus boomerang, lo que sea. Una foto, por favor. Juana, ¿está por ahí? Ya, va, 3, 2, 1. Dale. Otra más, ahí va, 3, 2, 1.
Así que muchísimas gracias, nos estamos viendo. Gracias, chao, cuídense. Una consultita, Gracias una a ustedes, consultita cuídense, antes de irnos. cuídense. Una consulta antes de irnos, una consultita muy puntual antes de irnos. ¿Hay posibilidad de compartir este compromiso con otros u otras miembros de nuestra lista?